Muy buenos días. Aquí estamos otra vez, la red de colaboración para la comunidad mexicana. Recuerden un esfuerzo voluntario de la doctora Nadia Álvarez, el doctor Ariana Arroyo y el mío también, Sandra. Pues este espacio, como ustedes ya lo saben, es para dar espacio es para dar más espacio y más foro a las voces que merecen ser conocidas, escuchadas, admiradas por mexicanos dentro y fuera de nuestro país. Esta mañana tenemos la presentación de los alfombristas mexicanos, tradición y patrimonio inmaterial de Huamantla, Tlaxcala, México. ¿Por qué es importante saber de ellos? Bueno, es importante porque muchas veces en nuestro contexto, en nuestra vida diaria, hemos admirado y hemos visto esas alfombras y tapetes que comúnmente están en iglesias y ceremonias y son de índole religioso. Y no nos damos cuenta de dos cosas. Uno, que es más interno de nuestra cultura de lo que pensamos. Y dos, que son prueba de arte. Eso es una pieza de arte, es una pieza maestra de arte que lleva un proceso sumamente intenso y que incluye muchísima gente. Particularmente y como persona profesional que se dedica al estudio de las construcciones sociales y con ello también de las culturales en las tierras áridas, admiro muchísimo esa extraordinaria conexión entre naturaleza y arte que nos van a presentar el día de hoy, con el trabajo de los alfombristas mexicanos. Sin más, y antes de darle la palabra a mi compañero Adrián Arroyo, quiero también decir que esta presentación es un tanto nostálgica, personal, ya que el maestro Alejandro Lira y yo fuimos compañeros en la universidad cuando estudiamos arquitectura en la ciudad universitaria, en la UNAM. Es un gran honor que el tiempo y la tecnología nos dé la oportunidad de encontrarnos de nuevo. Adrián. Muchísimas gracias a la red, en nombre de la red de Nadia, de Sandy Mía. Pues le quiero agradecer al Consulado de México en Tucson por darnos este espacio amablemente desde que empezó la red, desde que empezamos con estos foros. Han sido muy amables en prestarnos su plataforma también para llegar a más gente, a todos los mexicanos y otras personas que nos han seguido hasta el momento. Y también le quiero agradecer al Tecnológico Nacional de México, Campus Cananea, por la transmisión que hacen de estos foros en su programa de radio Detecta. Y ahora le voy a dar la palabra a la doctora Álvarez. Pues buenos días a todos los que nos están sintonizando, los que se están conectando por Facebook, como lo han dicho mi compañero el doctor Adrián Arroyo y la hermosa introducción que hizo la doctora Sandra Bernal. Me toca extender nuevamente la más cordial bienvenida a este talento mexicano, representado a través del maestro Alejandro Lira y la arquitecta Claudia Rico, en representación de todo su equipo de trabajo. Ellos han llevado esta tradición mexicana, específicamente de Huamantla, Tlaxcala, a varios rincones del mundo. Y para mí, como mexicana viviendo en el extranjero, es un gran orgullo tenerlos el día de hoy con nosotros. Doctora Bernal, adelante, por favor. No, pues adelante, Alejandro, estás en vivo, el micrófono es tuyo. Sí, maestro, si puede abrir su micrófono, por favor. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a toda la comunidad, a mis paisanos y descendientes de mis paisanos en Tucson, Arizona. Es un orgullo poder tener esta transmisión, esta comunicación con ustedes. Nosotros somos alfombristas mexicanos. En mi caso particular, soy maestro alfombrista reconocido por la comunidad de una pequeña ciudad en el centro del país, en el estado de Tlaxcala, llamada Huamantla, Tlaxcala, del cual proviene mi familia y nos hemos criado, nos hemos formado socialmente, espiritualmente, emocionalmente como alfombristas. Y eso es lo que quiero explicarles en este momento con esta pequeña presentación, como este concepto de alfombrismo ha ido evolucionando
al colectivo y a las obras que en este momento realizamos como alfombristas mexicanos, sin hacer a un lado la comunidad, todo lo contrario, ponderarla, ponerla en valor en sus aspectos más, pues, que las hacen cohesionar, que lo hacen sentirse identificado como parte de Huamantla, de una comunidad, de un país. Pues el concepto del alfombrismo reúne muchas condiciones que nosotros nos hemos dado cuenta que es muy valioso poder eh, promoverlas, difundirlas, hacer una labor de divulgación de todos esos valores, todo eso que sustenta una tradición, que en nuestro caso, de manera también muy particular, es totalmente efímera. Y el alfombrismo de Huamantla, como patrimonio cultural inmaterial, como estrategia de resiliencia, pues ha sido toda una experiencia desde hace algunos años trabajarlo no solamente en la comunidad, sino a través de esta asociación civil. Y otra experiencia mucho más novedosa, mucho más interesante ha sido trabajarlo desde esta experiencia que tenemos en la pandemia. ¿Qué hacer con la cultura? ¿Qué hacer con nuestras tradiciones cuando no tenemos la posibilidad de reunirnos físicamente, de ocupar un espacio público y de transformarlo, como es el caso del alfombrismo? ¿Hay acaso con la tecnología, con esta manera que tenemos ahora de comunicarnos, de tener ese mismo fenómeno que se hace año con año, de volvernos a reunir, de sentirnos identificados con nuestro sitio, con nuestras familias, con nuestra comunidad? Pues quiero aquí mostrarles la experiencia que hemos tenido como alfombristas mexicanos. Y en este caso, el alfombrismo de Huamantla es considerado patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué significa eso? Bueno, que reúne una serie de aspectos, de conceptos que sustentan a una comunidad desde su cohesión, desde su memoria, desde su sentido de identidad. El hecho simplemente de reunirnos a la mesa a comer o de podernos organizar para poder hacer algo como familias, como comunidad, como sociedad, todos esos aspectos de la cultura, de la humanidad, es ahora ya definido dentro de este concepto de patrimonio cultural inmaterial. Y es algo complicado porque, como dice su nombre, lo inmaterial no es posible medirlo. No es posible medir, por ejemplo, cuántas medicinas se reparten a a una población vulnerable, o qué beneficios se da a las personas que tienen acceso a algún tipo de seguridad social, en fin. Pero cuando hablamos de lo inmaterial, cuando hablamos de esos valores, esos conceptos que hacen ciudadanía, pues es muy complejo tener indicadores que nos digan que cuántas personas beneficiamos al animarlos en una etapa de pandemia, o cuántas personas vivieron una experiencia que les resultó algo motivante en su vida y les permitió visualizar otro horizonte. Ese aspecto inmaterial que no se puede medir con indicadores como otras circunstancias, es precisamente lo que nos hace comunidad y lo que nos ha movido para poder evolucionar y transmitir este concepto del alfombrismo de Huamantla. Pasamos a la siguiente, Sandy. Y el alfombrismo, pues, es como patrimonio cultural material, es una herramienta que nos permite generar esa comunidad, que las personas, a través de su misma percepción de la realidad, puedan establecer lazos afectivos, empatía, como es esta palabra que en estos momentos está tan, sonando bastante. ¿Qué es la empatía, no? O sea, cómo tener esa disposición a querer colaborar con otros, a ayudar, a compartir, a resolver. Y en ese aspecto, pues el alfombrismo
precisamente genera ese concepto de resiliencia que ha permitido a esta comunidad Aguamantla año con año organizarse y al menos una vez durante todo este periodo de tiempo hacer un consenso, generar un diálogo para hacer algo juntos, para lograr algo juntos. Y eso que logran es precisamente las alfombras. La imagen que ustedes ven ahí es una foto de una procesión tradicional que pasa por las calles centrales de la ciudad a la, a la, sobre las cuales hacemos los tapetes, y son tapetes de 200 metros, de 100 metros, es decir, si lo comparo con cualquier obra de arte urbano o mural que hacen actualmente, pues no hay mucha diferencia, ¿no? Son grandes obras colectivas que precisamente son posibles gracias a esa participación, a ese consenso, y eso genera la resiliencia en la comunidad. Y este es el tema que vamos a describir a continuación. La que sigue, Sandy. ¿Qué es el alfombrismo? Pues el alfombrismo es una tradición, es una expresión que en nuestro caso es originario de Huamantla y es expresada a través de dos variantes, las alfombras y los tapetes. Es una tradición incluyente en la que los individuos en su diversidad pueden aportar e integrarse desde el proceso creativo hasta su culminación artística. Aquí no se excluye a nadie, seas pobre, rico, feo, bonito, así hayas cometido muchos errores en tu vida o así seas la persona más reconocida por tu honorabilidad. Tienes la posibilidad de participar año con año en este proceso. Es una tradición vigente que se encuentra en constante transformación e innovación. Se adapta a la forma y recursos con los que cuenta una comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay pretexto para no hacer alfombra y tapete en Huamantla. En algunas ocasiones no hay recurso material porque hay crisis, como en este momento. En otros momentos uno se siente muy decaído porque ha pasado por situaciones difíciles en su vida. O nos peleamos con el vecino de enfrente, nos peleamos muy feo, pero aún con eso nos damos ese espacio para poder reunirnos. ¿Y de qué vamos a hacer la obra? De lo que tengamos a la mano. Y nos adaptamos al tiempo, a las circunstancias y a lo que podamos encontrar. Es patrimonio cultural inmaterial del Estado de Tlaxcala, ya que su valor trascendental reside en lo intangible. Y esta imagen es un niño en el tapete de la calle que se empieza a integrar y emocionado, Omar se llama, pide colaborar sin importar si sabe o no sabe. Y quien le da el arnero, que es este botecito con el que se cierne el acerrín y la arena, pues quien se lo da tampoco tiene miedo a que se equivoque. Es decir, hay un diálogo intergeneracional en ese momento para que las personas puedan integrarse, y en este caso los niños, no se sientan excluidos de algo, ni los adultos piensen que por ser niño o por ser diferente no puede participar. La pasamos a la siguiente, Sandy. Y bueno, ¿y qué es Huamantla? ¿Dónde está Huamantla? Huamantla significa en el lugar donde se extiende el bosque. El lenguaje otomí o yumú, que es la etnia, el grupo ancestral que se asentó en esos lugares de Tlaxcala, significa Sinushi. Sinushi, lugar de los árboles alineados. Y por sí solo describe la ubicación y el lugar donde está Huamantla. Y esta foto es el gran volcán de Amatlalcueyetl, conocido también como la Malinche, una zona forestal que crece en sus faldas, y justo en esta ladera una pequeña ciudad que está conformada por un centro, por una ciudad central y barrios que fueron estructurados desde que fundaron los españoles hace
450 años la ciudad de Huamantla. Fue una de las primeras ciudades nuevas que fundaron los españoles y al cual llegaron los grupos que se asentaban en esas zonas, y hubo una fusión, un mestizaje. En esta ciudad las familias empezaron a integrarse en un proceso de esta mezcla de culturas, de razas, y también en un proceso de evangelización que llevó de la percepción que tenían los grupos originarios de que la gran montaña, esta gran Matlalcueyes que ustedes ven, este volcán, era quien le proveía lo necesario para poder vivir. La naturaleza es o era la deidad, y era de donde obtenían su alimento y su sustento, e inclusive su defensa, porque esta era una zona de frontera del territorio tlaxcalteca que, como saben, pues estaba en constante asedio por grupos, por otros grupos, incluyendo, claro, el reconocido por el grupo Tenochca. Esta fortaleza que se hizo alrededor de esta montaña, pues generó este vínculo entre las comunidades y su entorno natural. Y desde épocas ancestrales, la comunidad hacía ofrendas a la montaña. Matlalcueyetl significa la de las faldas azules y tiene una descripción que significa de la que corren los ríos de vida. Y de esta manera, esta montaña, estos grupos la percibían como una deidad presente, no como solamente una deidad etérea, sino era alguien presente en su vida. La Matlalcueyetl estaba ahí y les daba el sustento necesario. Y a partir de esa Matlalcueyetl se genera esta pequeña ciudad de Huamantla con una traza muy clásica, con una retícula, estos barrios que empiezan a tener este proceso de mestizaje, de sincretismo, y que finalmente una de las expresiones que se ve reflejado esta evolución es en esas alfombras y tapetes. Pasamos a la siguiente, Sandy. De entender qué significaba esa deidad, esa presencia, pues bueno, en el proceso de evangelización, las figuras católicas, en este caso la Virgen María, conocida en nuestro pueblo como la patrona del pueblo, que es reconocida como la Virgen de la Caridad, adquiere esa denominación por parte de la misma población. Ya no es la Virgen María, es la Virgen de la Caridad, y esa Virgen de la Caridad se celebra en agosto, y en agosto la población se organiza de acuerdo a esa estructura urbana, a esa estructura de población, para poder empezar a dar esas ofrendas que es precisamente la que las poblaciones originales llevaban a la montaña. Y ese concepto de quién se sustenta la vida, que es la Matlalcueyetl de la montaña, se traslada a la Virgen María, a la Virgen de la Caridad. Si yo pongo un poco una sinomía, un sinónimo de qué significa la Matlalcueyetl como la que corre los ríos de vida, pues también de la Virgen María es la caridad, es de quien provee todo lo necesario. Se traslada esta imagen a la Virgen de la Caridad y es a quien empiezan a hacer esa ofrenda que empieza a evolucionar con el tiempo hasta tener estas dos expresiones. Los tapetes, que son estos recorridos lineales a través de las calles, que se hacen una vez al año, en la noche del 14 al 15 de agosto, y las alfombras, que son estos jardines florales que se construyen colectivamente, que se hacen en un recuadro del atrio de la Basílica de la Caridad, y que son jardines que se construyen colectivamente a manera de ofrendas. Esas ofrendas empezaron a evolucionar a estas alfombras, y en efecto, la población no reconoce a la Virgen María solamente como de una manera lejana o a distancia o divina, la reconoce como parte de su comunidad, como parte de su paisaje. Cuando hacemos los tapetes, dicen,
va a venir, va a pasar, vamos a recibir a la Virgen. Es una presencia de quien todavía la comunidad genera ese sustento que no representa, entre otros aspectos, la naturaleza. La siguiente, Sandy. Y en ese aspecto, la alfombra es totalmente incluyente. Se genera entre toda la comunidad. Todos participan y, como les he mencionado, no hay distinción alguna. La cultura, en este caso, cultura como patrimonio cultural inmaterial, genera una conexión en todos sentidos, en sentido vertical, en sentido horizontal. Podemos estar ahí todos sin distingo y al final trabajar para lograr una obra conjuntamente. Y las fotos que ustedes ven es de una alfombra, de cómo la comunidad se integra, participan todos, desde los que reúnen los recursos, los que organizan el arreglo del espacio, los que llevan la flor, los alfombristas que estamos participando haciendo la obra. Y en ese aspecto se ha generado una estructura que es honorífica, en el aspecto de que hay comisiones que se organizan y las comisiones tienen una línea de organización, y hay un maestro alfombrista, que es el caso, en el cual los maestros alfombristas es la persona que está reconocida como el que guía a la comunidad, como el que sabe dibujar o sabe hacer las alfombras, como el que pinta, también le dicen el pintor. Y en ese aspecto, pues hay una estructura, una organización que nos permite hacer estas obras que se construyen en unas cuantas horas durante la noche, se exhiben durante un día y se tendrá que retirar porque al otro día llega otro grupo. Y estos grupos son familias que tienen al menos 150 años organizados en esa estructura de ciudad. Pasamos a la siguiente, Sandy. Y a partir de ahí, hace algunos años, algunas personas allegadas al concepto, que éramos alfombristas, que nos reuníamos año con año con la familia, con los amigos, pues decidimos hacer un colectivo, transformar ese concepto en una asociación civil que nos permitiera llevar esta visión, todos estos aspectos positivos y promoverlos de manera más abierta. Y en ese momento, pues surgió Alfombristas Mexicanos, y como alfombristas mexicanos, bueno, pues nuestra labor es precisamente construir alfombras, construir obras efímeras, pero estructurando comunidad. No podemos hacer un lado, no solamente somos proveedores, es decir, llego y contrátame una alfombra como una artesanía, esa forma existe y es muy respetable, pero en el caso de Alfombristas Mexicanos lo que hacemos es vincular un grupo, una comunidad, ubicar si hay alguna expectativa, una necesidad, una emoción que nosotros podamos expresar a través de nuestra obra y hacer comunidad. Y de ahí surge Alfombristas Mexicanos. Pasamos a la siguiente, Sandy. Que hemos hecho una diversidad de obras de muchísimos tipos, obras relacionadas con conceptos ambientales, con conceptos de salud, con conceptos de alguna festividad en especial, como por ejemplo hemos hecho alfombras para el Día de Muertos, con un significado y una emotividad, creo que más pensando en las personas que se involucran. Y en ese aspecto, cuando llegamos a marzo de este año, teníamos ya un calendario, una serie de actividades programadas, y todo se canceló, cosa que hemos padecido todos. Y con obvias razones se cancela las obras, los espacios que habíamos estado trabajando para poder hacer estas obras de alfombristas mexicanos. Y entonces nos tuvimos que poner a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer si el concepto ya no funciona o qué tendríamos que hacer? Y en ese momento empezamos a pensar que tendríamos que estructurar
creativamente para hacer estas propuestas que nos funcionaran en un momento en el que había un aislamiento total. Y en ese aspecto, pues pensamos en una estrategia. Primero, que era hacer una especie de alfombra virtual, ¿no? Pero bueno, la primera es que no le podíamos llamar alfombra porque una alfombra es algo físico, algo que está ahí. Ese fue el primer razonamiento que fue evolucionando. Y entonces nos dimos la tarea de pensar en un primer mosaico. Pasamos a la siguiente, Sandy. Y el primer concepto que trabajamos con la comunidad se llama lo mejor de nosotros. Justo en el momento más inicial, uno de los momentos más difíciles para la población, para asimilar lo que estaba pasando con el aislamiento y la pandemia, pues trabajamos un concepto que es: estamos dando todos lo mejor de nosotros, o es momento de dar lo mejor de nosotros justo cuando está más difícil la situación. ¿Y qué fue lo que hicimos? Hicimos un gran mosaico dividido por módulos que formaban una greca muy sencilla que dice las letras lo mejor de nosotros. Cada mosaico tenía un número que fue asignado a voluntarios con una convocatoria abierta que se hizo a través de redes sociales y de manera directa a conocidos, a personas allegadas al proyecto, en el cual les pedíamos que hicieran un módulo, que le tomaran una foto, que escribieran un mensaje y que nos enviaran esa información. Entonces, cada persona que decidiera participar recibía un módulo con un número, y en ese cocol o en ese cuadrado, ese rombo, las personas, a través de los materiales que tuvieran a la mano en su casa o en su lugar donde estuvieran laborando, los que podían trabajar, podrían hacer un pequeño mosaico que se integrara a los demás para formar este gran mosaico que se llama lo mejor de nosotros. Pasamos a la siguiente. Y de esa manera se promovió un concepto de manera abierta donde participaron personas de muchos lugares del mundo, de muchos lugares de la República, y cada quien interpretó el mosaico a su manera. Hubo quien lo interpretó como un playground de juego, hubo quien lo interpretó como una manualidad, hubo quien hizo una pequeña alfombra, y empezó a evolucionar este concepto de ser solamente un mosaico ornamental, quizás, a que las personas expresaran sus inquietudes, sus expectativas, sus emociones a través de estos pequeños rombos. Y la evolución se ve muy claramente en esas imágenes donde las primeras son como muy manuales, con cosas que tenían en su alacena, en su cocina, plantitas, hojas que tenían en su jardín, algún material de una manualidad que nunca hicieron y que ahí quedó guardada, y justo esto fue el pretexto para poder hacerlo. Y al hacerlo, ellos escribían un mensaje y nos dejaban un testimonio. De hecho, el primer nombre de lo mejor de nosotros no era lo mejor de nosotros, sino era realidades diferentes. Les hacíamos hincapié de que cada quien tenía que expresarlo de acuerdo a su realidad, al momento que estaba viviendo, y las personas empezaron a ver cómo subíamos estos mosaicos, los integrábamos a través de redes sociales, y empezó a evolucionar el mosaico. Y por ejemplo, en el extremo superior derecho, ustedes ven a Laura Andrea, que estudia ingeniería ambiental y que está muy preocupada porque ve que en su casa están todos esos artefactos que contaminan, y su reflexión es hacia dónde vamos con esta forma de consumir, con esta forma de vivir, y hace una reflexión acerca de cómo quizás tenemos que buscar otro horizonte. Y en ese aspecto, la parte de abajo es Octavio, un arquitecto urbanista, y su hija, que tomaron los libros de urbanismo para hacer una pequeña ciudad en su cocol. Y en ese aspecto, pues cada quien lo iba manifestando, y lo que empezó a ser algo como muy, muy de manualidad, empezó a ser algo donde las personas expresaban en forma
y el mensaje, la inquietud que tenían. Pasamos a la siguiente. Y entonces, pues tuvimos todo tipo de colaboraciones, de quien pudo reunir unas tuercas, unas rondanas que tenía ahí guardadas y las sacó para hacer unas figuritas que parecían coronavirus, de quien hizo algo con la alimentación porque no está de acuerdo en que consumamos comida chatarra, el constructor que en su casa o en su negocio están detenidos los materiales que no puede vender por esta situación, quien lo hace con el maíz esperando a que pueda haber cosecha y se pueda seguir trabajando. Pasamos a la siguiente. Y así logramos que durante 84 días pues pudiéramos generar aproximadamente 250 participantes, 251 participantes, 201 módulos elaborados, 76 cápsulas de video donde íbamos encontrando una temática y dando, expresando o dando esa salida a esas inquietudes que tenían las personas con toda esta variedad, diversidad de participantes, de temas, lectura, arte, expresión creativa, en fin, quien lo quería ver religiosamente también, quien lo podía ver culinariamente, gastronómicamente, como en el caso de mi mamá, Rosalía, que hizo uno de mole, todos los ingredientes de mole los formó en un extraordinario módulo, ¿no? Y la historia que te cuentan, pues es muy conmovedora y es muy emotiva y a veces nos hace pensar en qué podíamos hacer en este momento. Y hubo inclusive participaciones de doctores que están trabajando en la pandemia con sus artefactos, con sus fotos, con su equipo de protección. Y toda esta diversidad de expresiones los pudimos conjuntar en un gran mosaico. Pasamos a la siguiente. Que se trataron todo este tipo de temas y cada mosaico hacia este cocolito que finalmente pasamos a la siguiente. Formamos este gran mosaico que las personas que les tocaba las letras tenían que hacer la parte que le correspondía con la letra roja o la letra verde o la letra amarilla. ¿Y qué aprendimos de la dinámica? Pues la fuerza de la colectividad, a pesar de la distancia, podemos estar juntos. Que somos diversos en saberes, una diversidad absoluta del mosaico, pero que reconocemos el valor de los saberes individuales y cómo comprender eso nos permite fortalecer al colectivo y ser resilientes, aplicar nuestra creatividad para adaptarnos al momento que vivimos y ser resilientes en comunidad. Todos estos mosaicos se hicieron en aislamiento, con lo que había en la mano, no se compró nada, solamente la voluntad y la aportación de las personas que colaboraron en hacer este gran mosaico. Pasamos a la siguiente. El segundo ejercicio fue nuestra comunidad de origen, Huamantla. En agosto se celebra las festividades donde se hacen las alfombras y los tapetes, y justo aproximadamente 2 meses antes se dio aviso de que se estaba cancelado todo. No había manera de cómo celebrar algo, ni cómo hacer una alfombra y un tapete, lo cual, pues, no solamente fue una cancelación de un evento que se hace un día, sino fue parar, detener todo un proceso de comunidad, un proceso colectivo en el cual las personas vuelven a reencontrarse año con año, como lo he explicado anteriormente. En realidad no solamente se canceló una fiesta, una artesanía, un adorno, se canceló desafortunadamente todo este proceso que regenera las conexiones, el tejido social de una comunidad. Entonces, pues nosotros nos dimos cuenta, ¿qué vamos a hacer en Huamantla? Y algunos amigos en Huamantla me hablaban y me decían, ¿qué vamos a hacer?
si no se puede hacer alfombra? ¿Qué vamos a hacer si no puedo reunir a mi familia? Y tuvimos que pensar en un concepto que le llamamos escuela alfombrista virtual, en el cual pues la intención era no reemplazar lo que no se iba a hacer, pero sí ante la ausencia de la festividad, que las personas pudieran reconocer en su interior, en su familia, lo valioso que es y dar ese espacio para conmemorar, para tener un momento en el cual esa ofrenda pudiera hacerse, pudiera tener un espacio. Entonces, pues tomamos el concepto del tapete, que estos son estos lineales que se hacen en las calles, las obras lineales, y generamos una nueva convocatoria, ahora dirigida de manera más específica a la comunidad, con la idea de que pudieran hacer y diseñar un tapete. Generamos un concepto en el cual tuvimos que romper barreras mucho más, que son mucho más concretas en el aspecto de que es muy difícil en las comunidades aquí en México aún que las personas tengan accesibilidad al Internet. La educación en estos momentos tiene graves problemas porque las personas, mucha población no tiene acceso a los medios para poder tener una educación a distancia. Sobre esa experiencia, tomando la asesoría, el consejo de personas que han tenido ese proceso, de maestras que han estado viviendo este proceso, pues generamos un concepto muy sencillo de que pudiera llegar a su casa vía WhatsApp o vía de voz en voz, pero de manera muy concreta y segura, para que las personas en su casa pudieran hacer su tapete. Pasamos a la siguiente. Y entonces nos dimos a una tarea un poco más extensa que lo mejor de nosotros, de convocar a guías de comunidad, 11 guías de comunidad que a su vez convocaron a más personas, a más conocidos dentro de sus familias, sus amigos, sus vecinos, para que participaran en la escuela alfombrista. Se desarrolló un tutorial que les describía de manera muy sencilla cómo se hacía un tapete tradicional. Esto tiene una técnica, tiene una manera de hacerse y cada persona se dio la tarea de diseñar ese tapete, pero de darle un motivo propio, ¿no? Cada quien le daba el sentido que quería, hubo quien lo hizo de manera muy geométrica y hubo quien de manera simbólica, como el niño que se ve con un tapete de árboles, quería hablar de algún aspecto que le interesara, que le preocupara, y en ese aspecto, de pronto cuando nos dimos cuenta, algo que habíamos pensado que iba a ser un grupo piloto de unos cuantos participantes, de pronto teníamos familias enteras trabajando en hacer su tapete y motivados no solamente por el concepto de escuela alfombrista, sino por esa parte intangible que tiene nuestra tradición, que tiene nuestras expresiones, que es precisamente el único deseo de estar juntos, de permanecer unidos y más en estos momentos. Y así las personas empezaron a hacer su pequeño tapete en casa. Pasamos a la siguiente. Con todos los motivos y todos los materiales que se imaginen. Hubo quien utilizó detergente porque era lo que tenía. Hubo quien utilizó semillas, las sopas que están en la alacena que ya no utilizan. Hubo quien trituró las esferas rotas del árbol de Navidad y con eso hizo su tapete, ¿no? Los temas de los más diversos, hubo quien se dirigía a la charrería, hubo quien lo tomaba de manera religiosa, con la fachada de la iglesia, hubo quien hacía una mariposa para hacer una alegoría hacia algo que quería que volara, que existiera. Ese par de flamingos eran porque era una pareja de novios que se hicieron novios justo en la época de la pandemia, se hicieron novios con todo y cubrebocas, así que hicieron su flamingo. Y así la diversidad de la percepción de lo que se quiere expresar, pues se hizo evidente en
toda la variedad de tapetes, de diseños y de materiales que utilizaron las personas para hacer su obra. Pasamos a la siguiente. Y generamos esta dinámica. La foto que ustedes ven a la derecha son un par de niños, Manuel y Ana, que hicieron su pequeño tapete, lo hicieron también como un altar a la Virgen para conmemorar el día del 14. Nosotros ya en la asociación hicimos todo un proceso de edición para llevar su diseño a un montaje fotorrealista a las calles, y lo que ustedes ven en el lado izquierdo, que es una foto tomada por un dron, y otra foto de la procesión, pues es el tapete de Manuel y Ana, de Sebastián y Ana, quiero decir, llevado a la calle de manera real. Entonces ellos tenían, por un lado, este aspecto de poder cubrir ese día donde en las calles no iba a haber tapetes, donde no iban a ver a sus familias, pero de alguna manera iban a reflejar ese trabajo de manera virtual a través de implementar estos montajes, y finalmente de entender de qué se trata. Asombrados, Sebastián y Ana veían cuántas veces se repetía ese pequeño tapete que a ellos les costó horas de trabajo, y ahora se imaginan cuánto trabajo hay que hacer para hacer esta gran calle. Esa percepción, ese volver a reconsiderar el trabajo de la comunidad fue un aspecto muy positivo por parte de los aprendizajes que recibimos de esta escuela alfombrista. Pasamos a la siguiente. Y así, sobre las calles, hicimos el montaje de su tapete para que los participantes tuvieran la oportunidad de ver que su propuesta era posible, que lo que habían hecho no era ningún sueño, que ellos también eran parte de la comunidad y que tienen la posibilidad de participar activamente en estos procesos. Pasamos a la siguiente. E hicimos todos estos montajes. Y bueno, y al final tuvimos 65 tapetes que muestran la creatividad de una comunidad orgullosa de su identidad. Las calles en agosto son aproximadamente 33 tapetes. Tuvimos más o menos 2 tapetes por calle, un resultado muy bueno. 215 participantes. De 20 o 30 que pensábamos que íbamos a tener, tuvimos muchísimas personas que se identificaron y colaboraron con el concepto, y con toda libertad de hacerlo de acuerdo a su propia dinámica, a sus propias posibilidades. 11 guías de comunidad que se lograron convencer ellos mismos de que podían dirigir a su vez a otras personas, como sucede cuando hacemos alfombras y tapetes, las organizamos, y que promovieron durante este tiempo la cultura, el trabajo colectivo, y se restablece el tejido social ante la ausencia de las alfombras y tapetes en Huamantla. Pasamos a la siguiente. Y hicimos una encuesta digital en la cual pues preguntamos a las personas cómo veían, qué se sentían con respecto a esta dinámica. Y bueno, colaboramos en este momento en que la alfombrista de Huamantla sea inscrito en la Secretaría de Cultura como en el inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial, y empezamos ya a formar de manera formal una memoria de la comunidad resiliente. Entonces, pasamos a la siguiente, Sandy. Es en una hora más estamos una hora desfasados, Sandy. O sea, estamos bien. Yo pensaba que estábamos en el mismo horario, pero hay una hora. Y así hicimos jornadas de divulgación para la comunidad, para que se reinsertara, se valorara todo ese trabajo que estaba ausente en las calles. Pasamos a la siguiente. Y en ese aspecto, la comunidad, la escuela alfombrista no fue el único
la única expresión que hubo ante la ausencia de las festividades. Hubo otras personas, otros grupos que hicieron altares desde su manera, desde su perspectiva, pues no dejaron que la festividad pasara, que regeneraran otra vez esos lazos de familia, de comunidad. Y ante una gran crisis que se genera en la comunidad, porque pues en agosto es la principal fuente de ingresos de muchas personas que viven del comercio, del turismo, de las artesanías, pues aún así las personas buscaron procesos, buscaron adaptarse a esta situación, y lo que ustedes ven en imágenes es una nogalera que una persona que precisamente se dedica a hacer tapetes y que tiene una empresa, de forma formal, si tiene una empresa que hace tapetes y alfombras de manera más comercial. Digo, no tengo trabajo, pero tengo una nogalera. O sea, tengo eso en la naturaleza que me permite generar una alternativa de generar economía en mi comunidad y en mi familia. Y esta expresión que él tuvo, la nogalera, yo la vi y me llamó mucho la atención porque lo que está haciendo Francisco Francisco Montiel, es no solamente regenerar la tradición, sino también está regenerando la naturaleza, el agroecosistema, que en estos momentos, como en muchos lugares de México, pues está deteriorándose cada vez más, como las áreas de cultivo, las zonas naturales. Y ese es el motivo para generar una visión del futuro de para qué hacemos alfombras. Pasamos a la siguiente. Y hay hay un horizonte que a mí me llena de entusiasmo y de ánimo a pesar de los problemas que vivimos. La nogalera de Francisco Montiel la hizo hace 25 o 30 años con su familia, con sus padres. Sembraron pequeños nogales, que son árboles que se dan en esa región, en una zona, como ustedes verán en esas imágenes de dron, pues que está muy deteriorada por la ausencia de agua, por la ausencia del trabajo agrícola. Y esa nogalera, él se dio cuenta durante esta etapa de pandemia que era una manera de cómo salir de esta crisis, y empezó a explotar la nogalera como un lugar de visita, como un lugar donde preparar chiles en nogada en la época, y en ese aspecto, pues, la nogalera y la regeneración se da de manera a través de este proceso de tenerse que adaptar. La siguiente. De la nogalera a las dalias. La dalia es la flor nacional y resulta que las alfombras llevan dalias, y eso ha generado que las personas vuelvan a cultivar los campos no solo con maíz, sino ahora con flores. Esos campos de la comunidad que vuelven a florecer y hacen belleza antes de la belleza, hacen la belleza antes de las flores. El que sigue. Y también la cultura alimentaria, desde otra perspectiva, no solamente trabajar el campo para hacer tortillas, sino también la posibilidad de generar una dieta cultural, una dieta a base de una alimentación mucho más sana que nos permita subsistir en el campo y subsistir en equilibrio con nuestro entorno. Pasamos a la siguiente. Y bueno, para terminar, nuestro proyecto ahora que estamos montando en Ensenada se llama Ya no somos los mismos, Águila y Serpiente. Una obra que llevamos hasta este lugar muy al norte del país. Una águila y serpiente que emprenden el vuelo sobre una gran greca de oloteras, y que precisamente significa ya no somos los mismos. Ya no somos los mismos es qué proceso, qué evolución hemos tenido que hacer a partir de esta difícil época de la pandemia. Y para terminar, aprovechando que estoy aquí en Ensenada,
les voy a mostrar los detalles finales de la obra que en un ratito más se inaugurará para que puedan observarlo en vivo. Voy a voltear la cámara. Ahí donde la volteo. Ahí ya la veo. Bueno, la obra está hecha de oloteras, que son esos olotes formados para desgranar la semilla. Estas oloteras van formando una greca que forman un mandala sobre el cual se desplanta una gran águila hecha con hoja de maíz natural en tonos morados. Lo que ustedes ven aquí son el trabajo colectivo de los alfombristas que hemos venido de Huamantla, de parte de alfombristas mexicanos y de las personas que trabajan aquí. Ustedes ven la serpiente, que es esta greca dorada hecha con caña seca de maíz. Y que en este momento estamos llenando las oportunidades. Aquí está la cabeza de la serpiente, el gran águila, la gran águila, las soloteras, hay una rana, flores de calabaza, esas son las orcas, colibrí, una mariposa, y finalmente llegaré a donde está la cabeza del águila. Así desde Ensenada, con alfombristas mexicanos, ojalá tengamos un día muy cercano, podamos estar en Tucson llevando una obra colectiva con la comunidad allá. Requerimos muchísimo apoyo de parte de todos para seguir generando estos conceptos de comunidad. Les agradezco muchísimo su atención y aquí quedan sus órdenes. Muchas gracias. Qué maravilla, Ale. Muchísimas gracias, maestro. Alex, aquí en confianza, por esta presentación, a tu equipo, Carla, Claudia. Ha sido una maravillosa experiencia, una maravillosa forma de aprender más de nuestra historia y de cómo se relaciona a nuestras costumbres y tradiciones que pasamos por alto porque nos acostumbramos a ellas. Te agradezco muchísimo, además que nos hayas invitado un poquito, una pruebita de lo que es esta muestra que está a punto de ser inaugurada. Te agradecemos mucho, además que hayas hecho espacio esta mañana, que vas a estar ocupado haciendo y terminando este trabajo y inaugurarlo para haberlo compartido con todos los mexicanos dentro y fuera de Tucson y dentro y fuera de México. Tengo 1000 preguntas, pero también tengo información que después vamos a compartir con mucho gusto. Los alfombristas mexicanos ya nos entregaron una posible propuesta para poder hacer algo aquí en Tucson. Lo vamos a compartir con las personas necesarias y la red estamos comprometidos a explorar lo que sea necesario para hacer algo de esto, ya sea lo virtual o lo presencial, cuando se pueda y cuando juntemos los recursos que sabemos que son muy necesarios y muy justos. Adrián, ¿tienes algún comentario? Estoy muy impresionado y emocionado de ver lo que están haciendo en Ensenada. También tengo muchas preguntas, pero pues el tiempo apremia y solamente les quiero agradecer por darnos la oportunidad de ver esto pues tan hermoso. Me emocioné con el águila. Y solamente quería decir que una forma puede ser si podemos obtener la foto y recursos, no sé, para ayudarlos a que sigan avanzando con esto. Estos huequitos. Sí, hay mucha, yo creo que la primera parte es muy elemental, es poder ver nuestras redes sociales, conocer el trabajo de alfombristas mexicanos, poder ver la labor que hacemos y a partir de ahí hay muchas maneras de cómo podemos ayudarnos. Somos una asociación civil que podemos recibir donativos.
próximamente tendremos un primer libro de educación ambiental sobre la luciérnaga, a partir de una obra de alfombras que hicimos. También tenemos algunos otros procesos como algo de merchandising. La primera recomendación que les puedo hacer es acercarse a nuestras redes sociales y nuestro contacto estará presente para cualquier cosa que nosotros podamos aclarar, resolver, explicar. Muchas gracias, Nadia. ¿Nos quieres despedir de esta transmisión? Sí, pues agradecerle bastante al maestro, a todo el equipo, los voluntarios, y me quedo con este mensaje tan profundo que nos compartió el maestro durante esta maravillosa charla y presentación. La importancia de trabajar colectivamente, de interlazar nuestros saberes y que ya no somos los mismos y entonces somos resilientes, pero una resiliencia positiva, y en ese positivismo nos vamos a quedar para invitarlos al próximo foro, porque estamos preparando una sorpresa para todos ustedes en vísperas de la celebración de las fiestas decembrinas. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos. No se pierdan el próximo foro con una gran sorpresa que estamos preparando la Red de Colaboración para la Comunidad Mexicana en conjunto con el Consulado de México en Tucson y obviamente el programa de Radio Detecta por Tec Campus Cananea. Muchas gracias a todos y que tengan un maravilloso día. Nos quedamos con esta inspiradora imagen de los alfombristas mexicanos.